Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, todas bien. Y aquí estamos en un nuevo encuentro con la doctora Carolina Durán, que va a compartir hoy. Ella también forma parte del grupo GIEM Filosofía y hoy va a compartir un poco de su experiencia académica y lo que nos quiera comentar. Querida Carolina, querida amiga y colega, te damos la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado estar aquí hoy. Bueno, no, en realidad muchas gracias a vos, Susana, en primer lugar por ocuparte de armar todo esto y bueno, por que se convierta en un lugar de intercambio, que nos permita, qué es eso, reflexionar, pensar las cosas que dice el otro y demás. Bueno, yo estoy muy contenta de participar en el grupo GIEM porque em, hice la carrera de filosofía y ya en la carrera de grado, quiero decir, la cuestión de la investigación me llamó mucho la atención, me gustó, digamos, siempre sentí así como de una manera muy natural, por decirlo así, que era el espacio en el que quería eh, desplegar mi actividad, o por lo menos uno de los espacios, o un espacio central. Así que, bueno, eso ha sido así, participé de distintos grupos de investigación ya en el grado, como pasa acá en el grupo que teníamos que coordinabas vos, que habían o hay estudiantes de grado, no solo gente graduada o gente que está en el doctorado, con doctorado ya terminado. Bueno, y después eso siguió naturalmente cuando inicié el doctorado, que lo inicié apenas terminé de la defensa de la tesis de grado. Yo hice la carrera en la Universidad de San Martín, la carrera de grado, Ujú, y el doctorado lo hice en la Universidad de Buenos Aires. Em, El tema de investigación que elegí para trabajar en la tesis, tanto de grado como del postdoctorado, es el mismo. Por supuesto, del postdoctorado, perdón, del doctorado. Estoy diciendo mal, del doctorado. Es el mismo tema eh, que tiene que ver en realidad con un trabajito que yo había hecho para un seminario que cursé de filosofía medieval, que era sobre filosofía islámica. Y yo ahí, para rendir el seminario, había que escribir una monografía y escribí y traté de hacer un rastreo, digamos, de cómo en algunos autores o filósofos islámicos se interpretaba la teoría de la música cósmica de la tradición pitagórico-platónica o platónico-pitagórica, como le queramos decir. Bueno, y ahí descubrí toda una cantidad de problemas, discusiones, como pasa con cada cosa, ¿no? De filosofía, que tenemos gente que tiene una postura, que tiene otra, que debate y demás. Todo el problema del pitagorismo en relación a la enseñanza de Platón, ¿no es cierto? Que es algo muy discutido, que tiene grandes detractores. Em, bueno, y en definitiva hice la tesis de grado sobre una visión un poquito más general, digamos así, y trabajando la parte de Antigua, eh, algunas cuestiones de la tardoantigüedad y después alguna recepción medieval, y después en el doctorado ya me centré en la teoría de la música de las esferas, cómo la presentan algunos autores tardoantiguos, de acuerdo a la lectura que hacen del Timeo. O sea, centrándome en el Timeo. Por supuesto que después incorporan otros elementos, y esos autores eran Calcidio Boecio. Boecio en particular, bueno, que es una figura que me conmueve infinitamente. Y después trabajé dos autores de la recepción medieval, que son Eriúgena y Honorio Agustodunense, porque son autores en los que se puede comprobar lo que era mi hipótesis de trabajo, de cómo se va dando en esta teoría, en la medida, estoy simplificando mucho, pero bueno, en la medida en que el dogma cristiano se va elaborando, definiendo y
nutriéndose de elementos platónicos, neoplatónicos, aunque también algunos aristotélicos, por supuesto. En esta doctrina de la música cósmica se produce una progresiva espiritualización, mistificación de la noción de la naturaleza entera, entendida como armónica. Eso fue un poco lo que trabajé y ha sido uno de los temas. Bueno, el doctorado es eso, ¿no? Hacer una investigación. Para mí fue muy lindo, más allá de que el doctorado tiene sus cosas también arduas. eh, el tema me parece que es un tema, bueno, como yo digo ahí, uno de los más, de las teorías más bellas que ha producido la filosofía. Em, Así que bueno, eso es un poco, Con eh, muchas líneas de consecución, porque bueno, tuve la suerte de estar bastante cercana a sí, la tesis y de asistir a la sí, defensa y sí. sumamente interesante y con muchas líneas, sí. Sí, claro, porque como es una cosmovisión, digamos, metafísica, de ahí se desprenden concepciones nociológicas, estéticas, éticas, políticas, y que están explícitamente articuladas por los autores. ¿M? No es solo, por supuesto que siempre como cuando hacemos exégesis, cuando hacemos una labor hermenéutica, buscamos esas interlíneas, ¿no? Esas cositas que perlas podemos encontrar o nueva interpretación hacer y demás. Sí, Pero en esto que estás nombrando vos, Susana, y que sí, claro que vos estás muy al tanto de la cuestión, eh, son cosas explícitas dichas por los autores. Eh, Me parece que la tarea era más bien como unirlas, darles un marco que las contenga y que a mí me parecía que la teoría de la música cósmica en eso funciona muy bien, digamos, como clave exegética para hacer esa unión, porque eso también es algo que, voy a decir una cosa que es una obviedad, pero en las cosmovisiones antiguas, tardoantiguas, medievales, claro, se trataba justamente de cosmovisiones. Todos los ámbitos del ser están vinculados, naturalmente. Entonces, bueno, estas teorías funcionan un poco así. Em, pero volviendo un poquito a los temas de investigación, yo lo que trabajo acá en el grupo es otro tema, otra área, que bueno, con Susana hemos trabajado juntas en algunos espacios y hemos escrito juntas alguna cosa, que es el tema de la tradición femenina, más que nada en la Edad Media o tardo antigüedad y Edad Media. ujú, Em, bueno, eso es algo que hemos trabajado y de hecho seguimos trabajando. Y yo, el área de investigación que estoy desarrollando ahora tiene más que ver con este segundo tema que con el que trabajé en el doctorado. Así que bueno, hay, como siempre, hay muchas bibliografías, hay mucho en relación a unos años atrás. Ahora, el trabajo sobre las mujeres en la tradición clásica, con clásica me refiero a antigua, tardoantigua y medieval, bueno, ha habido un cambio muy grande. sí. Aún así, me parece que son temas que todavía tienen mucho para dar, mucho para seguir investigando. Y en general, yo cuando participo en la desde hace un tiempo, o sea, en los congresos o estos lugares, jornadas, los lugares de intercambio con colegas, en general hago presentaciones sobre esta temática, esta última temática que tiene que ver con las mujeres filósofas, o que han, filósofas entendidas en un sentido amplio, ¿no? Como que Sí, han hecho una sí, producción. y es todo un tema porque nos lleva también a repensar las designaciones de los periodos en que hemos subdividido la historia del pensamiento y donde hay un gran olvido de estas pensadoras desde Mm, lo que vos trabajaste muy bien, la matrística, tu libro sobre Clodia, que es
maravilloso. Y bueno, más luego todas las que vienen después en los distintos ámbitos y como escribimos nosotras y como decimos, no solo son tres religiones, ¿no? Sino que su pensamiento abarca mucho más que un ámbito que tenga que ver con estandarizarlas en un ámbito de religiosidad, sino que va mucho Claro, más allá, ¿no? sí, sí. Pienso en tu trabajo sobre Egeria, por ejemplo, ¿no? Sus viajes, lo que ella relataba, lo que ella vivía, el ámbito antropológico Ujú, de la cotidianeidad. Bueno, ujú. no quiero quitarte a vos la palabra. No, no, por favor, mejor que sea más diálogo. Yo me aburro de escucharme a mí misma, me parece un plomazo. Sí, es tal cual decís. Bueno, a mí puedo decir algo más específico. A mí, cómo estoy leyendo yo más que nada estas autoras tiene que ver con bueno, que es algo que trabajé un poco en la tesis de doctorado desde otro punto de vista, cómo la construcción del espacio en el que se desarrolla la vida y demás tiene que ver con también la construcción metafórica de un espacio que es un espacio de otro tipo de desarrollos. ¿M? Entonces, bueno, en el caso de Egeria, me parece que es literal la contracción la construcción de un espacio, porque estamos en la época de la construcción de la Tierra Santa como tal, porque no existía. Como todas las cosas, digamos, humanas, son cosas que se construyen en un determinado momento. Por supuesto que hay cuestiones políticas de trasfondo. eh, pero a la vez ese espacio, que es un espacio material, es un espacio que tiene un sentido espiritual y místico, si se quiere. Entonces esa em, es una clave de interpretación que a mí me parece, bueno, yo escribí un capítulo en un libro que compilaste vos, que tenía que Sí, ver con no me acuerdo cómo era el título, pero era algo así como los espacios de la divinidad, y que es lo que es lo que me pareció más interesante, ¿no? De ir interpretando esta construcción de las espacialidades y cómo son especialidades que tienen elementos concretos, pero que a la vez permiten explicar lo que tiene que ver con el desarrollo del alma, que es uno de los temas, y el fin del alma, que en muchas de estas autoras, por supuesto, tiene que ver con la consecución de una meta mística, de la unión con lo divino, que por supuesto es una cosa como vos decías hace un ratito, ¿no? O bueno, en algún sentido me parece que tiene que ver con lo que vos decías, de que no es solo una cuestión religiosa, porque acá hay toda una ujú, concepción filosófica que tiene que ver como ese movimiento neoplatónico de retorno al origen, ujú, de cómo lo principado vuelve a su principio generador. Bueno, y en estas autoras, o no digo que solamente, pero me parece que una clave de interpretación para estas autoras que son parte de esta tradición mística puede ser esa, ¿no? Esa clave del espacio literal y metafórico, por decirlo de alguna manera. sí, porque lamentablemente, o sea, vuelvo un poco a esto que decía antes, la resignificación y la redesignación en el periodo, porque todas Mm, estas cuestiones que han sido riquísimas, esto que vos decías, cómo se va conformando un periodo, una época, un pensamiento, la posibilidad de cómo aparece lo político allí o cómo aparece también lo filosófico a partir de lo literario, a partir de lo geográfico, de los viajes, etcétera, de las comidas, ¿no? De todo, de esas reuniones, como dice María Jesús Fuente, que a mí me gusta mucho decir, cuando las mujeres iban a sabadear y se encontraban todas, no importaba cuál fuera su religión, sino lo que pensaban, lo que estaban haciendo, y ahí cómo compartían esa intimidad de loicos.
de la casa. Y Mm, eso no se tiene en cuenta, lamentablemente, en las clases o en los cursos de filosofía medieval, ¿no? Hay como una repetición de algunos autores canónicos y se deja de lado a estas autoras y a otros autores también que mm. quedan aún por ser traducidos, leídos e incorporados a la historia del pensamiento, pero Sí, no del pensamiento occidental, sino del pensamiento, ¿no? sí, 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 Humano. totalmente de acuerdo. Y no solo daría un pasito más, que en realidad un poco ya lo dijiste, pero no lo dijiste, lo voy a poner en otras palabras, digamos. Dale, No solo autores y autoras, sino temáticas. exacto, sí, Porque hay temáticas que, bueno, qué sé yo trabajé sobre el tema de la música, por ejemplo, claro, y era parte del estudio de la filosofía en esos tiempos. sí, Como todo lo que tiene que ver, que estaba señalando vos, de la construcción de la subjetividad, también ha sido un tema histórico de la filosofía, bueno, y así con otras cosas. Me parece que el tema geográfico, que es un poco lo que trabajo yo también, hay una frase muy linda de Estrabón. Estrabón, sí, ya los griegos decían que en realidad el geógrafo es un verdadero filósofo, porque se ocupa del estudio de todas las cosas. Claro, la geografía, como la astronomía, como la música, como la reflexión sobre el arte, qué sé yo, yo creo que prácticamente la matemática, cualquier área que estudiemos, el lenguaje también, en la tradición clásica tiene otra, otra hondura, otra textura, otra configuración, no como las entendemos las disciplinas ahora, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, era mucho más, eh, a mí me da la impresión esa, ¿no? De que hay un montón de textos escritos por mujeres, también por varones, como vos sí, decís vos, que desde paradigmas actuales o desde los cánones actuales del estudio de la filosofía pueden aparecer como cuestionables de en qué sentido tienen pertenencia filosófica o no, pero si tomamos un punto o hacemos el esfuerzo de sí, tomar un punto de vista más acorde a los periodos a los que nos estamos dedicando, me parece que ahí cambia el... Está bien, no podemos transportarnos a la Edad Media para pensar como pensaban los medievales, pero bueno, tratar de por lo menos tener la advertencia epistémica de saber que es muy distinto de cómo pensamos ahora. Estoy diciendo cosas muy básicas, pero me parece que hasta en los pequeños detalles son cosas que tenemos que tener siempre una alerta para sí. no sesgar tanto las lecturas, ¿no? Claro, porque precisamente el entorno en el que estas personas, yo por eso siempre digo, una cosa es haber sido una persona que vivió o que vive, por utilizar este presente histórico, en el medioevo, ¿no? Y otra cosa es lo que se ha dicho de esa época. Por eso yo siempre Claro, digo, una cosa son los medievales y otro los medievalistas, los que claro. estudiamos ese periodo, Sí, sí. porque estas cuestiones que son tan relevantes, cuando las leemos, hay algo que nos está hablando a nosotros, no es algo muerto, sino es Ujú, algo vivo, que más ujú, allá de las diferencias que puedan haber, es algo que nosotros podemos de algún modo sentir como que también se continúa, esas cuestiones se continúan en el tiempo, ¿no? La complejidad de este periodo de tantos siglos que se trataron todos los temas habidos y por haber, que no hubo prohibiciones en ese momento, sí que hubo después con la Inquisición, pero si no o sea, tomamos a algunos autores, solamente pensar en Agustín, todo lo que trabajó, claro. los temas, lo que hemos trabajado nosotras con
Jerónimo y cómo él habla de estas mujeres, pero sin embargo estas mujeres nadie más casi las ha nombrado, ¿no? Muy pocos se han referido a ellas y él sí. Entonces, todo ese tipo de Gregorio, bueno, Escoto Eriúgena, que vos lo nombraste, el propio Boecio, y después, bueno, mujeres como Duoda, que han dejado cosas escritas impresionantes y muchas más, ¿no? Vos también te dedicás a lo que son las místicas y sobre todo a Margarita, entre otras, Sí. no solo a Mm. ella, o en el caso de Hildegarda, ¿no? Todo lo que tendríamos para decir. Sí, 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 sí. Sí, ya en las medievales propiamente, digamos, siglo XII, siglo XIII, Sí, ya la mayoría de los textos que tenemos tienen un carácter filosófico teológico, digamos así, eh, que bueno, en el caso de Hildegarda, por supuesto que la obra es más amplia, tiene una obra muy, muy amplia, pero también están las obras médicas, digamos, la física de Hildegarda también tiene estos elementos que hacen de marco general. Pero sí, ya estas autoras, yo trabajo más que nada, a mí me gustan más el siglo XIII. Hay mucha producción que se conserva en muy distintas lenguas. Ya no es solo el latín como era en el siglo XII, de lo que se conserva de las autoras femeninas, estoy hablando, no es que no hubieran sí, obras escritas. sí, Em, y bueno, el siglo XIII tiene esta variedad en la producción con puntos en común y con particularidades de cada una de las autoras, que es muy lindo. Y sí, a mí la autora que es la primera autora que me pareció importantísima y que me impactó muchísimo y no me olvido más el efecto que tuvo en mí la lectura de esa obra por primera vez, y me sigue pasando el día de hoy, es Margarita Poret, digamos, me parece una autora conmovedora, realmente conmovedora, una obra profundísima, compleja, eh, y bueno, yo voy trabajando distintas autoras, pero esa es siempre la que más me gusta. Y voy tratando de profundizar en las lecturas, analizando eh, bueno, distintos aspectos, porque aparte es una obra que se conserva en varias lenguas, se hicieron traducciones muy inmediatas, entonces podemos comparar las versiones y ver eh, matices en las traducciones. Yo ahora estoy trabajando un poco con la traducción inglesa, que es del siglo XIV. En realidad tenemos inglesa, italiana, bueno, latina, por supuesto. em, Y el manuscrito que se cree que es lo más similar a la obra original, que está en francés, todo lenguas medievales, ¿no? sí, El francés, que es el que más se usa, en realidad es el más tardío, es la copia más tardía. Entonces las otras son anteriores. Yo ahora estoy empezando a trabajar con más detalle la de inglés medio, comparando, porque tienen diferencias, tienen pequeñas diferencias, hay cosas muy interesantes de cómo los copistas percibían, bueno, cuando los copian el texto, algunas copias evidentemente se hicieron después de que el libro fuera prohibido y condenado, sí, condenado, como la propia autora. sí, Eh, quemado en- junto con ella, sí, claro, claro. Entonces, terrible, los copistas, o en el caso del inglés, estoy trabajando ahora, estoy viendo, cómo busca matizar aquellas cláusulas, digamos así, o expresiones que son las que sirvieron para condenar de herético al libro. sí, Bueno, me parece, yo ahora estoy dedicándome un poco a eso porque me parece re interesante. Eso es lo que ya voy a mandar el resumen a las jornadas de allá, de Mar del Plata, sobre este tema. Em, lo que quiero, comento eso para mostrar cómo son textos que tienen una infinidad de aspectos
a seguir estudiando, analizando, Sí, teniendo y en otra cuenta. cuestión que a mí me hizo hacer esta relación, no quiere decir que tenga que serlo, ¿no? Ya sabes, pero estaba pensando en lo que decías acerca de no solo las traducciones, sino las escrituras en qué lenguas, porque también está el prejuicio de que solo se podía hablar en latín, y eso Claro, no es así. claro. Nosotros tenemos muchísimas obras en lenguas vernáculas, ¿no? En lenguas que se están formando y no todas vienen del latín. Y sin embargo, estas personas, cuando digo ellas no me refiero solo a las filósofas de este periodo, sino a las personas de este periodo que tienen escritos. Bueno, yo he trabajado con estos escritos en alemán en el siglo XI y tenemos también en el siglo IX con Roswitha, ¿no? Sí. En unas lenguas que no son las que son hoy, que se fueron, obvio, sabemos que el lenguaje es el uso y se va modificando, pero esto también es interesante porque se suele decir que no es hasta el siglo XVI, XVII que se empiezan a utilizar estas lenguas y no es así, ¿no? Hay que No, ujú. compenetrarse en este periodo para saber lo que pasó con ellas. Por supuesto, sí, sí. Es algo bien de este periodo que tenemos múltiples testimonios, digamos, de que ya el uso de las Sí, lenguas eran las lenguas propias de cada lugar. Bueno, en la Europa en general descendientes del latín, pero puede ser que no, como vos bien decís. Bueno, y se conservan escritos en otras lenguas, sí, sí, evidentemente, y que esto tenía que ver, obviamente, con una necesidad, o bueno, uno de los aspectos, no digo que sea el único, eh, de mayor comunicación, porque, los lugares hablaban sus lenguas, no hablaban el latín. Como pasó exacto. cuando se pasó del griego al latín, que el griego en un Sí, momento no se hablaba ya, la gente no sabía más griego, salvo en los sectores orientales que se seguía hablando el griego. Bueno, con esto también es parte sí. del... Sí, y en el siglo IX, X, XI, aquí digo aquí porque es donde estoy, en Andalucía, que todas las personas escribían árabe y Claro, hablaban árabe, por no en supuesto, latín, ¿no? por Y las supuesto. traducciones, esas traducciones que se hicieron de Aristóteles, que las hicieron los árabes, ¿no? A Sí, varias sí, sí. lenguas. Y ahí hay que tener por eso mucho cuidado con la traducción que leemos. Sí, 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 la cadena de transmisión de los textos, que es un Sí. capítulo aparte, ¿no? De la historia de la filosofía en general. Sí, 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 es así. Así que, Carolina, nos quedan 10 minutos, así que para lo que los quieras usar, aquí hemos dialogado, pero por ahí te quedaste con ganas de contarnos algo, de compartir algo. No, no sé, eso me parecía lo más interesante contar un poco cuáles eran los temas de trabajo y de investigación mía, pensando en algo que lo dijimos recién, que es, son áreas de trabajo que por ahí no son las más comunes o que son temáticas un poco dejado de lado, perdón, si bien el tema de las mujeres ya dijimos que ha tenido y tiene cada vez más reconocimiento y más espacio académico, ¿no? Pero bueno, me parecía que era una forma de, nada, de pensar esas temáticas, esas áreas que hacen también a la filosofía y que muchas veces quedan como eh, muy en los márgenes o directamente por fuera de lo que pensamos por filosofía. Sí. ¿Y cómo ves vos la filosofía hoy? ¿Cómo ves que se está trabajando en las universidades? ¿Cuál sería el concepto? No, no se trata de conceptualizar o de cerrarlo, ¿no? Pero ¿cómo ves que se está trabajando esta cuestión de filosofía? Pregunta difícil porque no sé si podría responder eso, porque bueno, mi propio trabajo, no estoy, digamos, tan
inmiscuida en la vida universitaria desde el área de filosofía como para poder responder con más precisión. A mí lo que me parece es que es un problema no solo de la filosofía, sino de la época. Y yo lo reconozco como que en mi caso pasa eso, que nos especializamos tanto en determinadas áreas que hay una cosa que ya no se puede hablar de la filosofía, porque no sé, no sabría qué es lo que es eso. Exacto. Porque en Sí, realidad cada quien nos coincido. dedicamos tenemos nuestra área de expertise y podemos tener algún conocimiento, un poco más de alguna que otra cosita, pero me parece que son realmente eh, excepciones quienes pueden tener una visión así como mucho más global y más amplia de la historia de la filosofía en relación al quehacer filosófico. En general me parece que nos dedicamos a un área y dentro de esa área a una cosa, Sí, sí, y no veo cómo podría ser de otra manera tampoco, ajá, porque en el afán de profundizar, es muy difícil, lo veo muy difícil, digamos, de que se vuelva esas formas en las que había una visión más orgánica, por decirlo de alguna manera, sí, del conjunto del saber filosófico. Me parece que son medio difícil sí, que se restablezca. Hay como más, no me sale la palabra que quiero decir? eh, Atomización, ¿no? Como que estamos ujú. como átomos ahí. Sí, yo Eh, noto también, sí. Gracias, Carolina. Mil no, por gracias favor. por este tiempo que nos has brindado, por tus experiencias, por compartir esta experiencia, reflexión, ¿no? de tu vida académica. Mil gracias. Un abrazo gigante y bueno, va a haber algún otro momento para continuar en estas reflexiones. Así Bueno, bueno. que gracias y contamos con vos, obviamente. Bueno, muchas gracias y no, gracias a vos de nuevo y a todo el grupo de GIEM y a la sección de filosofía. Bueno, Gracias. chao.